En la descripción de este video les voy a dejar un enlace de una nota que ya subimos a ellosynosotros.com para que ustedes puedan ver completa la comparecencia de los eurodiputados que estuvieron el día de ayer en el Congreso analizando toda esta terrible tragedia que se vive en México, las desapariciones forzadas, el asunto de Ayotzinapa. Es muy larga la comparecencia, son 3 horas de video, por eso no lo voy a subir al canal, pero ahí está la entrada para que ustedes lo puedan ver. Y en Sin embargo MX hicieron un resumen, una nota publicada ya que habla sobre este asunto, es más o menos precisa de lo que ocurrió, se las voy a compartir, vale la pena. Dice la nota publicada en Sin embargo: eurodiputados que participan en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea externaron su preocupación por los casos de desaparición forzada y el incremento de la violencia en nuestro país. Sin embargo, más preocupante aún, coincidieron, son los altos niveles de impunidad y la poca confianza que los mexicanos tienen en sus autoridades. En Europa, admitió la diputada alemana Franziska Keller, existen violaciones a los derechos humanos, principalmente de migrantes africanos o de minorías étnicas, pero en México, dijo, la situación es más grave, hay más violencia y más casos como el de Ayotzinapa sin que se castigue a los responsables. La legisladora destacó la poca confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones que deberían servir para impartir justicia y darles tranquilidad. Esto tras la reunión que sostuvieron eurodiputados con algunos de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Lo hemos visto con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa porque dicen que no pueden creer en la versión de la verdad histórica y no tienen confianza en el Estado. Yo creo que es muy grave el que los padres de los estudiantes desaparecidos no pueden confiar en el Estado porque la confianza en el sistema judicial es muy importante para que haya paz para los padres y otras víctimas de la violencia, afirmaba la eurodiputada. Como lo ha hecho desde hace 5 años, la legisladora aprovechó esta visita a México para viajar a Oaxaca y entrevistarse con las autoridades que llevan el caso del asesinato de la activista oaxaqueña Betty Cariño y del finlandés Iri Yakola, asesinados el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, cuyo crimen hasta el día de hoy sigue impune. De su experiencia personal, la europarlamentaria consideró que la colusión de algunos políticos con el crimen organizado, la intromisión de la política en casos judiciales, la impunidad y la falta de garantías para víctimas, familiares y activistas que los acompañan forman un círculo vicioso en México difícil de romper. Decía la eurodiputada, sé que es un problema aquí y también he escuchado de colegas mexicanos que piensan que es un problema este círculo vicioso. La pregunta es cómo romper esa conexión y creo que no es fácil porque está muy arraigado en la política de aquí. Para la diputada italiana Pina Pisireno decía, es increíble que cifras oficiales calculan en México 15.772 casos de desaparición de personas en un solo año, lo cual significaría 13 casos al día o un desaparecido cada hora con 13 minutos. Durante la dictadura militar en Argentina, las cifras iban de 9.000 y 30.000 desaparecidos denunciados por otros canales, pero México no es una dictadura militar, este es un país democrático, aseveraba la legisladora italiana. Para recalcar su indignación, recordó que existen más de 100 periodistas asesinados en México. Ayer nos encontramos con unos representantes de ONGs y creemos que esto es comparable a los caídos en Afganistán o en Irak, y sin embargo, aquí no hay oficialmente una guerra. No obstante, la respuesta de los legisladores mexicanos, principalmente del Partido Revolucionario Institucional, Narco-PRI, ante las críticas de los eurodiputados de visita oficial a nuestro país, fue recurrente. Escudarse en la promesa de que las reformas en materia de justicia generarán un mejor clima de inseguridad, es decir, la demagogia de siempre. Legisladores europeos consultados
Sin embargo, indicaron que en una reunión que sostuvieron con representantes del gobierno federal, los funcionarios mexicanos aseguraron que el Estado trabaja en conformar reformas que evitarán casos como el de Ayotzinapa. Por ejemplo, recordaron que funcionarios de la Secretaría de Gobernación aseguraron que la propuesta de reforma para establecer el mando único y con ello reducir miles de corporaciones policíacas en 32 policías estatales evitará la infiltración del crimen organizado en las policías locales. Asimismo, se aseguró que con la Ley General de Víctimas se han atendido a miles de personas en situación de vulnerabilidad y se podrá evitar su revictimización y se restituirán los daños que hayan sufrido. La diputada Pina Picierno, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, urgió a los senadores mexicanos a dar respuesta a las demandas ciudadanas que exigen combatir de forma efectiva la corrupción y atacar de forma frontal y decidida a los cárteles del crimen organizado. Durante su exposición en el panel de seguridad y crimen organizado transnacional, terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, la eurodiputada recomendó a sus pares mexicanos no intentar esconder el problema de inseguridad porque, dijo, solo con el apoyo de la sociedad se podrá combatir el tráfico de estupefacientes, de armas, de personas, la corrupción y el propio lavado de dinero. Debe haber una respuesta mejor, queridos senadores y colegas. Quien piense que esconder las consecuencias de la presencia del crimen organizado ante la ciudadanía sirve para eliminar el problema y olvidarse de él, no es cierto. Solo con la conciencia colectiva se pueden encontrar soluciones. Por el contrario, sostuvo que la necesidad de hablar de los cárteles del crimen organizado en todos los espacios posibles es una necesidad. Las organizaciones criminales están habilitadas para utilizar esas redes internacionales. Nosotros debemos hacer lo mismo, globalizarnos también. ¿Cómo? Con un principio común. Las reglas deben ser compartidas, un enfoque preventivo común, intercambios de información y una valoración de políticas preventivas eficaces. Asimismo, señaló que la cooperación internacional es vital para desmantelar las redes del crimen organizado que han pasado de ser organizaciones locales para convertirse en empresas transnacionales. Recordó que el 17 de septiembre de 2008, la operación Sola permitió desmantelar una red de intercambios criminales entre Estados Unidos, México e Italia a través del puerto de Porta Tablo, un puerto en el que se infiltra mucha droga en Italia, con la captura de 166 narcotraficantes. La operación, agregó, demostró los vínculos empresariales criminales entre los cárteles mexicanos e italianos, entre el cártel de los Zetas y la Gran Gueta, que se ha convertido en el receptor perfecto para las actividades criminales en el sur de Europa. La senadora Gabriela Cuevas, esta imbécil, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, reconoció que la situación de derechos humanos en México cada día cobra más relevancia entre los países de la Unión Europea. Y yo, compas que vivo acá, les puedo decir que esto es verdad. Se habla cada día más y más de la violación de derechos humanos en México. Diario se habla de eso acá. Continúo. La Unión Europea es el segundo socio comercial más importante para México. En los últimos años se han triplicado las importaciones provenientes de Europa, mientras que se han cuadruplicado las exportaciones al viejo continente. No obstante, el flujo comercial y la apertura de nuevas inversiones requiere certidumbre política, económica y social para poder desenvolverse adecuadamente. Esos son precisamente los rubros en los cuales México ha entrado en crisis en los últimos años. Uno de los temas fundamentales siempre ha estado en la agenda, que ahora con mayor razón el tema de seguridad y el tema de los derechos humanos, dada la preocupación de los europeos en que casos como el de Iguala han dejado de ser una excepción para convertirse en temas recurrentes. Estamos en un momento que somos claramente señalados porque en Europa es difícil entender cómo una economía como la nuestra, un país que se dice democrático, donde tenemos mucha claridad en el marco normativo sobre los derechos humanos, estén sucediendo casos como Tlatlaya y Ayotzinapa y otros que se han dado en nuestro país, decía la imbécil Gabriela Cuevas. Por otra parte, Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados,
explicaba que desde hace tiempo la Unión Europea exigía ya a México una cláusula democrática como un elemento fundamental para que pudiera haber acuerdos comerciales. El hecho es que tantos años después de que eso fuera planteado, seguimos teniendo una democracia a la que le falta calidad, una democracia en la que es posible que haya abusos, violación a derechos humanos, actos de corrupción, y lo que yo percibo, decía Amalia García, es que en el mundo hay una opinión muy crítica, muy adversa sobre los acontecimientos y hechos en México que demuestran que no hay ese avance democrático, reconocía para finalizar Amalia García. Les sigo recomendando que si tienen tiempo vean la comparecencia completa, en verdad vale mucho la pena lo que se dijo. Les dejo en la descripción del video el enlace para que lo chequen ahí en la página ellosynosotros.com. Saludos, compas.